Estamos en Inventos Varios con un par, ¿no? Sí, con un par de ovarios. Y vamos a hablar de Melita Benz. Estamos en 1908, ¿ok? En la ciudad de Dresde, en Alemania, una mujer de 35 años llamada Melita Benz está en su cocina frente a una taza de café que no le gusta nada, porque de aquella era horrible hacer café. El café está lleno de pozos, estaba lleno de pozos. Esto está lo que se llama borra, que tiene un montón de nombres. Borra, los pozos de café, todos los granos, toda la mugre que queda en el fondo. Todo ese café molido, ese polvillo amargo. Pues, bueno, en esa época hacer café era una aventura, imaginaros. La gente usaba métodos heredados de siglos atrás, lienzos de tela, usaba además, ¿qué más usaba? Metal perforado o simplemente dejaba que el café repose y esperaba a que los granos se hundan, ¿sí? Pero claro, eso se llenaría la boca de porquería. Y la gente, claro, beber café era una aventura. Esta es la historia de cómo una ama de casa con dos hijos y una cocina pequeña inventó el filtro de café moderno. Y fundó un imperio, además, que al día de hoy todavía existe. El Imperio Melita. Pues su nombre completo era Amalie Auguste Melita Liebscher. ¿Sí? Era alemana, ya sabemos. Amalie Auguste Melita Liebscher. Liebscher. Nació en el 31 de enero de 1873 en Dresde, Alemania. En esta época las mujeres no tenían muchas opciones, ya nos podemos imaginar, más allá del matrimonio o la vida en el hogar. Pues Melita creció y se casó con un comerciante llamado Johannes Benz, que le ha dado el apellido, por lo que vemos. Y se convirtió en madre de dos hijos. Se convirtió como si fuera esto un acto de magia. Bueno, hay que tener dos pibes y hay que darles de comer y hay que cuidarlos, hay que criarlos, hay que darles la teta, hay que estar ahí. Los métodos para filtrar el café eran bastante rudimentarios, como hemos dicho ya que eran terribles. El café pasado por tela de algodón, por ejemplo, era mejor, pero la tela absorbía los aceites del café. Entonces le dejaba un sabor raro, ¿vale? Sabía como un café usado, no sé, sabría raro. Además que había que lavar la tela una y otra vez, era un fastidio. Melita, desesperada, porque le encantaría el café, probó diferentes soluciones en su cocina, hasta que tomó un cuaderno de uno de sus hijos que utilizaba en la escuela, lo perforó con un clavo le hizo unos agujeritos, ¿vale? En el papel. Cogió el papel, le hizo unos agujeritos y lo colocó sobre una taza de latón que también perforó. Y bueno, encima puso el café molido, vertió agua caliente y voilà. Eso parece que funcionó y el café por fin salió riquísimo. El agua pasaba a través del papel, dejando atrás los pozos de café. Es decir, el papel retenía estos pozos de café. El resultado era un líquido cristalino, sin residuos, con un sabor suave y puro. El papel retenía los granos finos, pero dejaba pasar los aceites esenciales del café. O sea que era perfecto. Los aceites son los que le dan ese sabor característico al café. Melita pasó diferentes pasó por diferentes etapas, probó diferentes papeles para ir probando la textura, el grosor, hasta que descubrió que el papel de fibra de celulosa, el papel que conocemos normal, el papel bueno, el papel de filtro que conocemos más o menos como hoy día, pues era el mejor. Era más grueso y poroso. Funcionaba mejor que el papel común de escuela. Funcionaría mejor hasta para los chavales, porque imaginaros que la madre le iba robando los cuadernos, los niños no tendrían dónde escribir. Pues la celulosa absorbía mejor el sabor y resistía mejor al agua caliente, porque si no eso se degradaría, se desharía el papel con agua tan caliente. Bueno, en fin,
eh, de repente se dio cuenta que eso era un pelotazo, un invento buenísimo. Hasta que en el 20 de junio de 1908, esta mujer, Melita, registró su invento en la oficina de patentes de Berlín. Por fin ha dicho, tengo el resultado, ya lo voy a entregar. Tenía 35 años y era una mujer viviendo en Alemania, la Alemania imperial, de principios del siglo XX, que no era algo muy común. Chapó, ahí, Melita. Pues en unos pocos meses fundó la empresa Melita en diciembre de 1908. Al principio estaba ella sola con su marido y dos empleados, fabricando los filtros a mano en un local alquilado. Pero el éxito llegó y fue inmediato. Ya hemos dicho que fue un pelotazo. El primer filtro de Melita era como un latón con agujeros. Principios del siglo XX, muchachos. Luego fue mejorando el diseño hasta crear el filtro en forma de cono, ¿sí? Porque al principio sería como un bol. Hasta que hizo el papel en forma de cono, tal y como conocemos hoy, que permite que el agua pase uniformemente por todo el café molido. También inventó el sistema de filtrado por goteo, no solamente el filtro, sino el sistema por goteo, que, o sea, era toda la forma de preparar el café, era la experiencia lo que vendía Melita y lo que se le ocurrió. Entonces, pues el agua caliente lentamente extraía los sabores y la gota limpia caía a la taza o jarra de abajo, como, tal y como hacemos ahora. Este método que hoy llamamos pour over o goteo manual fue perfeccionado por Melita y sigue siendo el favorito hoy día de todos los baristas del mundo. Hasta que en 1932 el filtro de papel, incluso como en forma de cono, le ha puesto unas costuras que son las que conocemos hoy día. Lo vemos un papel de filtro, un filtro de estos de papel, al revés, filtro de papel. El moderno vemos con conos, pero tiene unas costuras por los laterales. Y esto en realidad es el diseño clásico que todavía conocemos en 2026, pues estas costuras ayudan a que el papel no se pegue al filtro de metal, permitiendo que el agua circule mejor. Es un detalle, pero es pequeño, pero crucial. Y Melita también pensó en la comodidad. Creó filtros de café con jarras de vidrio o porcelana, o sea, totalmente diferentes. Y bueno, diseñó máquinas además que mantenían el café caliente. Su empresa no vendía solo un producto, sino una experiencia. Era una experiencia pues casi perfecta, la experiencia de tomarse un café como nadie. Lo más impresionante de Melita Benz, no es solo el invento, sino es cómo construyó un negocio sostenible para la época, donde las mujeres no tenían voz en los negocios y ella les dio esperanza a todas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el negocio sufrió, faltaban materiales, había escasez, como en todos lados, pero Melita no cerró en ningún momento. Adoptó la producción y sobrevivió a la crisis, hasta que después de la guerra el negocio ya creció de forma exponencial, fue brutal. Ya acababa la guerra, más allá, en 1929, la Gran Depresión Económica, incluso sobrevivió a la Gran Depresión Económica. Muchas personas quebraron, más que las personas, los negocios. Alguno que otro también ha quebrado, saltando de los edificios. Pero Melita, en cambio, invirtió en publicidad, inventó todo este sistema de marketing sobre el café, mejoró los productos y salió fortalecida. La empresa tuvo muchas mejoras. Para 1930 la empresa tenía más de 100 empleados, por lo que cuentan todos, ¿no? Trataba bien a sus trabajadores, es decir, que era una buena jefa, algo que era raro para la época, es raro ahora. Imaginaos en 1930, aproximadamente 1920, 1930, que ofrecía beneficios, seguridad laboral, o sea, estabilidad, y un ambiente de trabajo digno.
Eso en el 2026 a veces es complicado encontrar. Y hace un siglo, más de un siglo diría también, más o menos, más o menos un siglo, pues era así. Ella sabía que una empresa exitosa necesitaba gente comprometida. ¿Y cómo consigue gente comprometida? Pues tratándoles bien y ya está, no hay mucho secreto. Melita Benz murió el 29 de junio de 1950 a los 77 años de edad y vivió lo suficiente para ver su invento convertido en un estándar mundial. Para ese año, millones de filtros Melita se vendían en todo el mundo. El café filtrado era la norma, no la excepción. Hoy la empresa Melita sigue siendo familiar, sus descendientes la dirigen. Es una de las empresas alemanas, de hecho, de- que, que permaneció en manos de la familia fundadora. O sea, es tal y como cuando la inauguró. Y durante más de 100 años estuvo funcionando y así, o sea, en creyendo. Entonces, además no solamente hizo café, porque además vendió máquinas de espresso, productos del hogar en general, y todo un imperio que cambió la forma en que el mundo bebe café. Eso es así, cualquiera lo puede admitir. Así que la próxima vez que nos preparemos un café, tenemos que recordar a Amélie Auguste, supongo, Amélie Auguste Melita Liebsche Benz, ¿ok? Que hace más de 100 años, una mujer en su cocina, desde Dresde, en Alemania, perforó un cuaderno escolar con un clavo, le hizo agujeritos al papel y es lo que cambió todas nuestras mañanas, la nuestra y la de millones y millones de personas. Así que Melita, Amelie, un besazo. Pues ahora vendría un separador. Tara, ta, 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 estás escuchando. ¡Ábreme más! Y vamos con Nascreano Baby porque hoy vamos a hablar de algo muy interesante que nos compete a todos, al que más, al que menos. Todos nos hemos puesto malos en algún momento y lo único que nos ha salvado el culo es el paracetamol. ¿Sí? El paracetamol es de lo que vamos a hablar ahora. Y para ello nos situamos en 1886 en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Vamos para Francia. Porque un químico llamado Arnold Kahn y su colega Paul Hepp estaban trabajando en algo llamado acetanilida, agüita. Pues la acetanilida es una sustancia química de color blanco usada entonces para hacer tintes de ropa. Y notaron que cuando usaban esta sustancia, el dolor desaparecía. Pues era como si la molécula tuviera un superpoder escondido que aliviaría el dolor. Sin embargo, había un problema grande. A ver, era un problema muy gordo, porque la acetanilida era tóxica. Cagada. Era tóxica, muy tóxica, porque podía destruir los glóbulos rojos y dejarte hecho polvo. O sea, te mataba, ¿sí? Si te destroza los glóbulos rojos, no puedes regenerar carne, no puedes... Está todo mal. Así que, aunque funcionaba para el dolor, era demasiado peligrosa. Entonces, los científicos pensaron, ¿y si modificamos esta molécula para que sea más segura? Pero de eso se trató al final, de separar esa pequeña molécula. En 1877, un químico alemán llamado Hartmut Nordhoff Morse sería, sintetizó por primera vez el paracetamol. 1877, quedaros con esto. Creado ya en el laboratorio, el científico lo trabajó, pero no se dio cuenta de lo que tenía entre manos este hombre, del oro que tenía entre manos. Lo consideró simplemente otro compuesto químico más, sin valor medicinal, y así lo archivó y se olvidó de él. Durante
70 años. El paracetamol durmió en un cajón, en algún cajón de algún laboratorio. Y de esta manera saltamos de 1877 hasta 1946. 70 años. Ya pasada la Segunda Guerra Mundial, dos médicos estadounidenses, Bernard Brodie y Julius Axelrod, que no es Axel Rose, es Axelrod. Estos dos investigaban por qué la acetanilida, recordemos, este tinte tóxico del que hablamos antes, por qué funcionaba para el dolor, pero era tan peligrosa. E hicieron un experimento bastante peculiar. Dieron acetanilida a personas y luego analizaron su orina. Descubrieron que el cuerpo humano convertía la acetanilida tóxica en otra sustancia mucho más segura. Chapó. Esa sustancia era lo mismo que Morse había, el de 1877, el que había sintetizado en 1800, era lo mismo. Era la sustancia que no era tóxica. Es decir, que valía para el dolor, pero el tipo lo guardó en un cajón. Pues eso era el paracetamol. Y pues de aquí volvemos a saltar a 1950, un salto más pequeño. El paracetamol finalmente despertó de su largo sueño. Primero se vendió en Estados Unidos, normal, todo pasa por ahí, ya sabemos, bajo el nombre de Tylenol. Y poco después en Europa como Panadol. Y después paracetamol, bueno, tiene muchos nombres. La cuestión es que por fin el mundo finalmente tenía un analgésico efectivo y seguro, sin que te revienten los glóbulos rojos. Pero ahora viene ahora viene la parte fascinante. Porque, ¿cómo es que una pastillita tan pequeña puede hacer desaparecer el dolor de cabeza, bajar la fiebre? ¿Cómo lo consigue? Porque, vamos a ver, es complicado esto de explicar. Cuando nos abrimos una herida pequeñita, nuestro cuerpo libera unas sustancias llamadas prostaglandinas. Pensemos en ellas como mensajeros del dolor. Corren por tu cuerpo gritando, ¡alerta, alerta! ¡Algo malo está pasando! Estas prostaglandinas también hacen que suba la temperatura de nuestro cuerpo, causando fiebre. ¿Sí? Van gritando, diciendo alerta, alerta. Y bueno, el paracetamol viaja por la sangre hasta llegar al cerebro. Allí hace algo muy inteligente, porque no actúa directamente en todo el cuerpo. Bloquea la producción de prostaglandinas. Es como si le dijera a nuestro cuerpo, hey, tranqui, no necesitas tanto alboroto por una heridita de nada. ¿Okay? Le habla al cerebro y le dice, deja de producir prostaglandinas, que no es para tanto. Pero aquí está lo curioso. El paracetamol es selectivo y actúa principalmente en el cerebro y en la médula espinal, pero no mucho en el resto del cuerpo. No es que tú te lo tomas y hace y recorre todo el cuerpo. Va fundamentalmente, evidentemente recorre el cuerpo, pero actúa fundamentalmente en el cerebro y en la médula espinal, ¿sí? En estos dos sitios. Y por eso básicamente reduce el dolor y la fiebre, pero no la inflamación. Ahí es una cosa, es decir que si por ejemplo, una rodilla hinchada, tienes una rodilla hinchada, el paracetamol no te ayudará mucho con la hinchazón. Sí con el dolor, pero no con la hinchazón. No te baja la inflamación. Para eso necesitarías otro tipo de medicamentos como el ibuprofeno. Vale. Tu cerebro al final tiene un termostato que regula la temperatura corporal. Cuando estás enfermo, este termostato se desajusta y sube la temperatura. Eso es la fiebre al final, es una alerta. Pues el paracetamol actúa sobre este termostato cerebral, devolviéndolo a su posición normal. No enfría tu cuerpo directamente, sino que le dice al cerebro, hey,
39 te estás pasando, anda. Bájale un poco, por favor, que no es para tanto, lo que hablábamos antes. Sin embargo, cuando lo tomamos, es una pasada, ¿vale? Pero cuando lo tomamos en exceso, eh, como todo, hace daño. El hígado lo procesa para eliminarlo del cuerpo, lo convierte en sustancias que expulsa por la orina, pero si lo tomamos en demasía, el hígado se satura, es normal, como todo. No puede procesar todo el paracetamol y se forman tóxicos en exceso que pueden dañar gravemente el hígado y a partir de ahí todo lo demás. En dosis muy altas incluso puede ser mortal, como los cacahuetes, todo, todo puede ser mortal. Pero es importante, por eso, no tomar más de la dosis recomendada. Para un adulto aproximadamente, generalmente se estima no más de 4 gramos al día, ¿sí? Que serían como 8 pastillas de 500 miligramos, 8 a lo largo de todo el día, ¿vale? Como máximo. Y nunca combinar varios medicamentos que contengan paracetamol sin darnos cuenta, ya que hay algunos jarabes, por ejemplo, para la tos o medicinas para el resfriado, que aparentemente tienen paracetamol. Con whisky tampoco, no mezclarlo con alcohol, porque puede anularlo o bien exacerbarlo. Pues bien, se calcula que se producen miles de toneladas cada año. Es el producto más consumido. Está en la lista de los medicamentos esenciales en la Organización Mundial de la Salud, obvio. Es barato, es efectivo y salva a millones de personas del dolor y de la fiebre cada día. Es el medicamento más consumido por todos. Yo lo tengo siempre en el bolsillo por si acaso. Nunca se sabe. Y todo empezó por un error. 70 años de olvido hasta que un par de científicos analizando orina en los años 40 lo sacó a la luz. La ciencia, amigos, es así de impredecible y así de maravillosa. El paracetamol es una molécula con más de 140 años de historia que pasó de ser un tinte de ropa tóxico que te podía matar, te hacía explotar los glóbulos rojos, a convertirse en nuestro mejor amigo. Eso es lo bonito de la ciencia, de la capacidad que tiene el ser humano para poder estimular el conocimiento a nuestro favor, para poder actuar en una supervivencia, actuar en mejorar la vida cotidiana. Y eso es de lo que se trata la ciencia. Por eso el viaje a la luna, que estábamos hablando anteriormente, yo creo que está bien, pero el problema es que no es un estudio de laboratorio, no es un estudio que merezca algunos millones de euros. Se estima una millonada, o sea, es una cantidad de dinero que no cabe en nuestra cabeza. No somos capaces de concebir tantos ceros juntos. Entonces, creo que en el mundo en el que vivimos, con tantos desastres, creo que, y tanta miseria adrede, impuesta a muchas sociedades, creo que no es el momento. En 1969 el hombre alunizó y casualmente fue en medio de la guerra de Vietnam y muchas miserias. Ahora mismo en el 2026, con más guerras que nunca y en un momento crucial en el que en cualquier momento estamos a punto de salir volando, con un montón de líneas rojas que se han cruzado y en un momento donde, o sea, el más agresivo de la historia de la humanidad, creo recordar, pues justamente en este momento, bueno, en esto se viene trabajando muchos años, pero casualmente lo han acelerado ahora y que esto Estados Unidos intente darle la trascendencia que no tiene, intente darle una trascendencia comparando el alunizaje en 1969, yo lo considero excesivo. Ni siquiera van a estar, ni van a alunizar, van a dar una vuelta muy cerca y van a intentar observar horizontes, relieves que no habían observado antes. Es la primera vez que una tripulación va a la Luna saliendo del espacio de la órbita baja
Y bien, pues está interesante, está chido, está chachi, está guay, pero creo que es mejor mm, concentrarse más en el planeta Tierra que en la Luna, en el cielo en general, porque aquí ya tenemos muchas miserias. Si todo ese dinero se hubiera aprovechado en mejorar la vida cotidiana en el planeta Tierra, lo estaríamos pasando mucho mejor. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, raro, programa muy especial de Pascua. Programa, ahí hemos hablado de café, de mate cocido y de paracetamol. Lo hemos mezclado todo y os lo hemos entregado hoy. Yo espero que os haya gustado la emisión de hoy. Sin música, sin separadores, sin nada. Hoy ha ido a pelo. Y en parte agradezco esta oportunidad por hacer algo diferente y a mí mismo ponerme a prueba, porque la misma rabia ha hecho que con dos cojones haga lo mismo el programa. Si bien no tenemos acceso a los programas originales de la radio, por eso mismo hago estas grabaciones súper cutres, pues por lo menos me gustaría entregar un material que puede ser muy interesante, que a mí mismo también me sirve, me gusta mucho, me lo paso muy bien haciendo esto. Y no podía parar, no podía parar. Hoy es viernes 3 de abril, es festivo. Yo pensé que íbamos al aire, no es así, pero no me ha importado. Ha sido un placer y espero que os haya gustado. No os olvidéis de conectaros a la 3W, www.worldradio.eu para contactar con nosotros, para escucharnos en directo cada viernes de 6 a 8, de 6 a 7 es programa, de 7 a 8 es música en español. Podéis escribirnos a odiamemasradio@gmail.com y estamos de vuelta cada martes, repetimos el programa. No en esta ocasión, porque no va a haber transmisión y no va a haber repetición, pero en principio cada martes volvemos de 8 a 10. En lugar de 6 a 8, volvemos de 8 a 10. Espero que os haya gustado esta transmisión rara y muchísimas gracias por estar al otro lado, porque a pesar de que yo me lo paso tan bien, es una motivación extra poder hablar a alguien real que pueda ver esto. Así que muchísimas gracias por todo. Os dejo con música que no es música y espero conectar de verdad para la siguiente y hablar de muchas más cosas. Ahora ya sé que cada festivo no hacemos streaming. Pues un beso grande a todos, os quiero mucho y volvemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Ódiame más.